Pero bueno, sí me gustaría aprender un poco antes de ir. Felices de que te quede aquí abajo. No tiene nada, así que gracias a Dios está en paz. Bueno, nos vamos, pero antes quisiera averiguar por Sarita y su mamá cómo están ellas. Bueno, Luzma está luchando por su vida. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esté mejor. Entonces, muchísimo. Eso va a hablar. Y Sarita, le mando este dibujito. Qué belleza, amor, gracias. Ay, No, mándale muchos saludos ahora a Luzma y a Sarita. muchos besos para ellos, amor. Gracias. Quiero que sepan que Sarita está muy bien. La verdad, ¿no? Muy bien, que no se puede hablar a nadie. Y se la dejo completica. Y se la pone. Y hemos grabado una torta. Así. Bueno, bienvenidos todos. Lore, ¿cómo vas? Danielito, ¿cómo vas? Profe, buenas noches, muy bien, gracias, sí, señora. Ah, bueno, me alegra enormemente. ¿Cómo estás, profe? Bien, sí, señora, gracias a Dios, aquí con el tema del cansancio del viernes, pero pues nadie tiene la culpa. Sí, es, profe, todos yo creo. Es una condición ahí normal. Vamos a ver en qué está nuestro estado nuestro formulario, en qué estado está. Me avisan cuando estén viendo, por favor. Bueno, también cuando entremos al hospital de Marco, y ahí le informo todo. ¿Ya ven? ¿Ya está cargando? Sí, profe, ahí se ve. Ha tenido Muy bastante bien. interacción. Sí, tenemos 332 respuestas. Por el lado, digamos, como de la especie va ganando el lobo, siempre con una ventaja importante, porque con 14.2 está el zorro y ocupando tercer y cuarto puesto el oso de anteojos y el cóndor. Entonces aquí el lobo nos está ganando. Y el nombre de la mascotica está punteando Foxy con un 8.4%. Le sigue Otis. Hasta hace un rato era Otis el primero y ahorita ya lo pasó Foxy. El otro que tiene una muy buena recepción es Colombianito y Roku. Los comentarios son lo más lindos, esos son muy chéveres los comentarios. Reducir las opciones de respuesta le dará un mejor resultado. Excelente que cada vez más la universidad se consolide. Deberían poner la inclusividad como hembras son solo machos. Hasta ahora hay un comentario así como medio raro. Estamos formando profesionales creativos, emprendedores novedosos, investigadores. Por eso el nombre es mejor la guacamaya porque lleva los colores de la bandera de nuestra patria. Me parece una excelente iniciativa este proceso de la creación de la mascota de Institución Universitaria de Colombia y agradezco que sea tenida en cuenta. Atentamente, Laura Bedoya. Tucano, un perro. Elijan el zorro, es el más chimbita. Me parece buena la dinámica y que nos hagan partícipes del proceso. El zorro es astuto como los estudiantes de UDC. Adoré la idea de tener una mascota que represente la universidad. Buena idea, cualquier mascota estaría genial. Todos los animales son divinos. Pienso que un lobo, al igual que un búho, son animales que denotan inteligencia per se, pero sobre todo un lobo es líder. Así como nosotros los educandos de la universitaria queremos ser pioneros en todo.
Además, hay muchas heráldicas de otras instituciones que tienen búhos o aves, pero me gustaría que fuera un animal tipo tótem completamente diferente a lo tradicional. Muchas gracias por la convocatoria. Que tenga camisa que diga el logo de la universidad. La guacamaya posee los colores institucionales y un nombre como Otis da característica de fácil recordación. Creo que el tucán es muy buena elección debido a que los colores que son característicos de este ave, pues en parte representarían los colores del logo universitaria, por lo tanto sé que es una muy buena elección. Excelente, que sea un animal nativo de Colombia es muy importante. El zorro es ágil, inteligente y perspicaz. Pienso que así debemos ser en el proceso de aprendizaje. Se vienen cositas. Los ojos podrían ser como los de un guepardo, que gane el mejor, lobo draco. El olonguito es un mamífero pequeño. Descubierto en el 2013 por el Instituto Smithsoniano. Es el primer carnívoro descubierto en América después de 35 años y su hábitat es la cordillera central. Es tierno y comparte su descubrimiento con la fundación de la universidad en la misma década. Creo que la mascota debería representar, entre otras cosas, el orgullo por lo nuestro, lo que nace y se descubre aquí. Además es peludito y tiene ojos grandes, perfecto para caricaturizarlo, si se desea, o reproducir peluches con su forma. Me parece una excelente iniciativa porque es audaz, inteligente y siempre está con su manada, es interesante. Una mascota siempre identifica, es bueno que nos conozcan no solo por el logo, me encanta, el cóndor representa lo autóctono. Una tortuga sería un buen ejemplo de la importancia que tienen ellas en esta región sobre cómo podemos preservar su especie, en la cual varias especies de estas se encuentran en peligro. Escogí el oso de anteojos porque simboliza la capacidad de liderazgo, protege a aquellos que lo necesitan. Gracias a su fuerza y valentía representa su figura de poder. No sabía que habían equipos deportivos y menos que piensen tener mascota. El animal y el nombre están relacionados con los colores del logo de la universidad y el patriotismo. Ok. La tortuga porque su prudencia en el paso llega lejos. Gracias. Elegí la guacamaya porque va con los colores de la UDC. Además es una ave majestuosa y Félix porque vamos renaciendo. Me gustaría un animalito supernacional y con un nombre de fácil recordación. Coquí. El nombre debe representar algo, queda a la imaginación. El cazador más efectivo analiza cada ataque, planea y aprende como cada estudiante. Cóndor, respeto y pertenencia. Buena iniciativa. Esto debe ser un proceso en que la universidad pueda estar muy pendiente de una forma profunda a oír lo que quería decir el estudiante para que haya una elaboración de esta mascota que llegue a todo el mundo. El oso de anteojos es un animal que está en vía de extinción. Esta sería una bella forma de contribuir con la protección. La mascota debe ser un símbolo representativo de la universidad que reúna la misión y la visión misma en un solo símbolo. Este nombre quiere decir hermandad, amistad, camaradería en las fraternidades. Excelente. Lobo Foxy. Pasionato es un buen nombre para la mascota y debe ser el cóndor identificándose con los símbolos patrios, el cóndor emblema nacional, fuerza y pujanza. El oso hormiguero que se encuentra en la zona sur del continente americano, más específicamente en Colombia, es un animal representativo de nosotros. Así pues, en mi juicio, el oso hormiguero sería de gran validez en la creación de la mascota de IUDC. Interesante tener una mascota, muchas gracias. Todd, ¿dónde está qué? Es el dios egipcio de la escritura, las matemáticas y la biblioteca. Un lobo, considero que esto está muy bien porque simboliza la astucia dada por la inteligencia, la capacidad de solucionar nuevos problemas y son muy inquietos porque queremos libertad para trabajar, estudiar y construir país. De acuerdo con los colores de la universidad va muy bien el cóndor, al igual representa la sabana de Bogotá, al igual el animal, es que está más mal redactado esto, un animal de poder, el cual representa el aire, las alturas, el triunfo y el nombre es porque un ave que surge de las cenizas,
El cruel quiere renacer. Es importante tener una mascota, sería lindo porque representa la astucia de la universidad. Importante escoger un animal que demuestre imponencia. Me encantaría que se eligiera un animal de poder, presencia y gallardía, pues es la parte esencial de un profesional que pasó por la Universitaria de Colombia. Me parece una propuesta innovadora y divertida. Buenas ideas. Yo, hay alguien que se postula como yo. Me agrada la idea de adoptar una mascota representativa para la IUDC. Pienso la mejor opción sería un búho debido a que estos animales representan sabiduría y conocimiento y la institución universitaria de Colombia al ser, como su nombre lo indica, una institución de educación superior, sería la opción ideal para representar estos aspectos. Es importante impulsar las intervenciones culturales para promover un ambiente sano y responsable. Muchas gracias. Estaría bien desarrollar esa idea. El búho es astuto y no pierde el tiempo. Además, me gusta mucho, al igual que mi universidad, y Otis suena muy bien, el zorro Otis. Mascota de la institución universitaria de Colombia, el lobo mota. Opino que esta idea está bien planteada, los nombres únicos para los animales. La única cosa que cambiaría es que hacen falta animales domésticos, por ejemplo, un perro, que está bien los animales que pusieron. Soy deportista, monto bicicleta, puedo llevar, sí, patrocinan los logos y también el emblema de la institución. Qué interesante que una mascota de identidad de la institución. Felicidades. Y aquí por último, me gustaría que si eligen al tigrillo o cualquier otro, su nombre sea, no pone cuánto. Sea Asta, o sea, creo que dice que el nombre sea Asta. Ah, perdón. Este nombre lo saqué de un anime y este personaje nunca se da por vencido, lo que debería hacer cualquier estudiante que ingrese a la U y tenga como meta ser profesional, nunca puede darse por vencido. Muy bien. Pues ya saben ustedes que vamos en 332 y ojalá mejorando, porque es importantísimo el tema. 333 en este momento. Muy buen número ese. Profe, ¿por dónde la han, o sea, dónde han enviado el enlace o cómo lo han distribuido? Por todos los grupos de WhatsApp que hay. Esa es la comunicación más fuerte que existe. Se le ha compartido a los administrativos, a los docentes, a los estudiantes, a los egresados, a todo el mundo. Pero obviamente pues la respuesta va lenta. Sí. Porque nosotros a esta hora, por ejemplo, con la anterior encuesta, ya teníamos los 684, eso fue rapidito. Pero lo importante es que tiene una muy buena recepción, ¿no? Sí. Que es lo interesante de este asunto. Qué chistoso que el nombre Foxy vaya ganando con el lobo. Sí, es increíble, Foxy el lobo. Foxy con el lobo, ¿cierto? Sí, Sí, Foxy con el porque lobo, pero raro. No sé, a mí también se me es hace raro raro. porque Foxy se escogió fue por Pero el se supone zorro. que es el zorro, sí, exacto. Ajá. Sí. sí, pero ahí va. 8.4 y 8.4 Otis también. Ahorita se le volvió a componer el paseo a Otis porque toda la tarde ha estado Otis de cabeza Profe, en la Pues yo casa. fui la única que ¿cuántos puso. participantes? 333. Muy bien. La guacamaya es muy buena opción, la verdad, también, con todo lo que han dicho. Me parece que chévere. Claro. Que tiene los colores, que pues, de la bandera. Chévere. Sí, el lobo tiene 24.43 y la guacamaya 8. Ahí obviamente están los más grandotes. La tortuga, el cocodrilo, el oso perezoso, el tucán. Profe, y no estaba la opción de escribir
O sea, otras opciones de nombre o de animal. ¿Esto no se puede ver en los resultados? Los que lo que han sugerido lo han sugerido acá abajo. Porque las preguntas están así, a ver. Según tú, ¿a cuál especie pertenecería la mascota de institución universitaria de Colombia? Otra. ¿Y qué nombre le pondrías a la mascota? Pero casi no han dado como respuestas a eso, ¿no? Porque, o sea, son Que muy creo que, pocas. sí, eso era lo que iba a decir, profe, que creo que lo que está escrito ahí en esas opiniones es lo que, la respuesta a la última opción que dice como tu opinión es importante. No me parece. ¿Por qué dicen ustedes eso? Porque hay 3 opciones de respuesta abierta. ¿Y dónde se registran las otras 2? O sea, ¿dónde quedan registradas las respuestas de las otras 2? Si alguien quiso, por ejemplo, proponer otro animal diferente. Se supone que está en otros, ¿no? Ajá. Es que, profe, creo que esa última pregunta abierta, creo que es la gente ha dado pues en general su opinión de todo el trabajo, más no solamente el nombre. No. Entonces, Aquí tienen la opción de otra especie, donde la gente puede sugerir otra especie, y aquí pueden poner otro nombre. Por eso es que en el texto aparecen, digamos, las opciones, ¿no? Pero no o sea, no lo han escrito acá como otra. es que ese otra parece como un nombre, profe. Yo creo que... Por eso es que era otro nombre y otra especie. ¿O cómo lo hubieran planteado ustedes? No, pues como pregunta, no lo veo como una pregunta, sino como otra opción de respuesta. O sea, como que si otra fuera otro nombre. ¿Y había el espacio para responder? Porque no lo ve, no recuerdo. A ver, un segundo, esto es fácil porque no es sino entrar en la encuesta. A ver, hagamos a ver qué me dijo el profe, el que me dijo, yo ya le respondí. Según tú, ¿a cuál especie pertenecería la mascota de institución universitaria de Colombia? Está toda la lista, otros y el espacio para escribir. Ahí está. Eso es lo que yo ya lo estaba viendo ahora. Y la pregunta mía es, ¿a dónde se fueron esas respuestas? Porque estoy seguro que más de... Pues nos tocaría sacar el reporte, pero no creo, porque en la pregunta abierta tienen la opción de contestar. Entonces, ¿Será que todas las respuestas se reúnen en una sola, profe? pues aquí está toda la métrica, yo no sé. Mire, por ejemplo, aquí está el armadillo, el flamingo. Tocaría sumar. A ver, 81. ¿Quién puede sumar? Profe, ¿podrías desplegar ahí donde está la flechita azul que dice como 1 de 5 para ver de qué color está la opción otra? Ah, no aparece ahí. No, es que no han elegido otra. Han Ahí. estado sobre las especies, si no, aparecería otra. Vea, pues. Sí, es que eso era lo que quería ver, sí, porque ahí aparecería en la gráfica la opción otra, ¿no? Sí, no, pero incluso me dijeron que por qué tantas especies. Ujú. Y ya los profesores que tanto critican, que por qué tantos. Sí, y acá miremos a ver qué pasa. ¿Dijeron que porque muchos se pusieron? Sí, que es demasiado amplio. De hecho, hay alguien que lo dice, ¿no? Miren los otros nombres. Ah, pero, profe, ahí sí estoy viendo, a menos que Aleja haya puesto... No, Ah, no, sí, no, no, no. ahí están No, las no. opciones, míralas.
No, ahí están las opciones. No, Entonces no, ahí, ya entendí. Ya entendí. ¿sí? Lo que pasa es que lo que hace es que los pone en otro color como si fuera otra opción, pero Como sí si fuera otra opción. se Exacto. han puesto diferentes. Malicú, Cerebriño, Universito, Chiwi, esos son diferentes. Único, Chiwi, Universito, Los Cerebriño, Malicú, Y ahí, bueno, Kurama, ahí se sacan los Akram. 5 que más, los 3 que más fueron buenos, ¿sí? Y se hace otra reevaluación, otro cuestionario, No, Con eso. ¿no? Por no ejemplo, en ya. este caso, En este, si por ejemplo termina ganando Otis, pues es Otis. Ujú. Miren que es Colunio, Niño, Unicol, Scar, Único, Thor, Trotumán, Columbus, Decarzuco, Capa, Emi, Campeón, Wolfi, Tora, Vultur, Udirico, Congres, Melodías, Mota, el Cóndor de la Libertad, Wolfi, Juancho y todo. Yo creo que aquí pusieron los nombres de los perros y de los gatos. Pusieron los nombres de sus mascotas porque hay unos nombres más extraños. Pero esa es la expresión. Entonces, obviamente, pues sí proponen y proponen otro nombre, pero pues no nos podemos quedar porque es que en total, miren ahí, no sé cuántos nombres hay. Hay 3 por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por aquí. Otros 8. 8, 8. 8. Uy, ¿cuántos hay? Segundo. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. 7 por 8, 56. ¿Y 3 más? Entonces calculen que el tema está grande, pues, de sugerencias, ¿no? Sí, ahora sí. Eso estaba viendo. Si son 59 nombres. Entonces, pues de todas maneras, esto tiene una muy buena lectura. Claro. Acá no han aumentado las especies, pero los nombres sí. Más los comentarios, ¿no? Ujú. Pero está muy interesante, muy, muy interesante. Ya en medio de esto, otra respuestica más. ¿Ustedes compartieron con alguien la encuesta? Yo solo con yo, algunos que conozco de administración y de contaduría les compartí, entonces es como más personal, ¿no? Entonces, cuando uno les Claro, reconoce como, venga, me hace el favor la contesta, se siente como más sí, comprometido. más comprometidos. ¿Carito qué dijo? Que yo en mi caso se la envié a una conocida que está creo que derecho está ella, es amiga de mi hermana, y pues le recomendé que por favor lo podía compartir con los grupos de ella, porque no tengo así a nadie más a quien enviársela. Claro, yo le pedí el favor a los directores de programa que las compartieran con su grupo. Pues Ingeniería de Sistemas sé que lo hizo, Administración lo hizo. En comunicación, pues están todos informados y notificados. Además, cuidado que no, si obviamente es el programa el que está invitando a este ejercicio. yo lo Sí, envié al grupo de octavo, el que ya está saliendo, ok. de comunicación. Sí, muy bien. Yo pensaría que vamos muy bien. Esperemos a ver qué pasa en el fin de semana. Si tienen a alguien nuevo, pues sería muy chévere. Porque ahí pues podemos tener la opción de ampliar nuestra respuesta, ¿no? De todas maneras, es muy buena respuesta, pero si mejora, pues bienvenido.
¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué cómo así? Yo había abierto acá. Ay, un PowerPoint. Gracias, Dalelito, por autenticarte. ¿Está muy duro el televisor? ¿Sí? No, profe. No. Ok, bueno, bien. Claro que mi mamá se quedó dormida. Pero... Bueno, muy bien. Digamos que hoy nos vamos a dedicar un poquito a otro tema y se llama la crisis. Es tal vez el tema más apasionante que pueda haber en todo el esquema de la comunicación organizacional. Ay, ¿cómo así se me fueron, se me perdieron? ¿Dónde están? Cuando voy a compartir acá se me desaparecen ustedes. No, muy mal. ¿Qué pasó? Y a mí me gusta verlos. De verdad que, bueno, no recuerdo quién me cuenta cuál es como su línea de pasión en comunicación. Profe, pues, si quieres, yo empiezo. A mí me gusta mucho como, digamos que en cuanto a medios, me gusta bastante la radio. Me parece que me fluye y pues digamos que ya yo venía haciendo radio con la otra universidad. En cuanto como al tema de experiencia, bueno, no sé si decirlo así, o lo que me gustaría enfocarme, me gusta como la comunicación organizacional. Todo lo que tenga que ver con empresas me parece bacanísimo. No sé si es porque siempre he trabajado en empresas o qué, pero me llama la atención. Que se hace interesante el panorama. Correcto, sí. Sí, Danielito. Profe, a nivel como organizacional, como con una empresa, no me sentiría como muy a gusto, la verdad. Como que no sería como mi primera opción. Me gustaría más que todo como en un medio. Me llama mucho la atención más que todo como en el área del deporte. Sí, eso es lo tuyo, ¿no? Pues me gusta la verdad, como que lo haría como que con amor y todo. Sí, claro, me imagino. Qué bueno. Lore. Lore sí es organizacional, creo. Lore. Sí, hola, profe. Hola. Pues no sé, pues me gusta de todo un poco, pero pues yo creo que la organizacional me gusta más. Ok. Muy bien. Bueno, después está Miguel. Profe, a mí me gusta mucho el periodismo. Me gusta, pues por la empresa donde estoy, me ha gustado mucho la fuente internacional. Me parece muy variada, no me parece como tan monótona, me parece como que se mueve más en temas distintos, porque puede ser un terremoto en Haití, como puede ser la Claro. destitución de un presidente, como puede ser, o sea, hay muchos temas, entonces como que no me aburro ni me encapsulo en uno solo, aparte, pues en lo que he hecho en la empresa. eh, Estoy haciendo algo que me había gustado desde siempre y es como llenarme de conocimiento todo el tiempo. A mí me gusta mucho estar aprendiendo constantemente. Sí. Entonces, el periodismo tiene eso, que el periodista siento que tiene que estarse llenando de conocimiento, pero todo el tiempo es una cosa que no se acaba. Eso sí es permanente. Es permanente, es permanente. En eso tienes razón. Creo que Nidecita no debe haber llegado y la hacemos parar en la moto, entonces seguimos y preguntémosle a José y después Nidia nos cuenta. José,
Creo que también es organizacional el tema de José. Profe, sí, organizacional. Sí, ok. Muy bien. Entre otras cosas, Miguel, dentro de la gente que está en tu compañía, ¿hay gente que se ha dedicado a la docencia? Bueno, que yo sepa. Bueno, sé que el director del canal fue profesor en Costa Rica y en varias partes de Centroamérica, pero de otra gente no he escuchado. Ah, ok. Pues, ¿Pero él está acá? sí, claro, él está acá, vive aquí en Bogotá. Sería Es- preguntar allá entre es- los más grandecitos a ver quién ha tenido experiencia en docencia. Sí, porque necesitamos un profesor de comunicación internacional. Listo, voy a ver quién tiene como ese perfil. Sí, porque pues esa es una especialidad chévere de nosotros. El único que había trabajado en eso era el profe Camilo Ramos, pero no volvió a aparecer. Entonces estaba muy dedicado a otros trabajos y otras lides y no supimos qué ¿Y cómo pasó. siguió? Él siguió bien, afortunadamente. Siguió también que está muy, muy ocupado y Perfecto. estaba terminando la maestría y todo eso, entonces estaba reembolatado y pues no le contestaba el teléfono a nadie, era pues un poco complejo encontrarlo, entonces pues ahí sí toca hacer el ejercicio de encontrar a alguien que nos ayude. Entonces te lo recomiendo, Miguel, por favor, Listo, profe. si sabes de La, alguien. la materia, ¿cómo es que se llama? Comunicación internacional. Comunicación, listo. Sí, es justamente todo el manejo de las agencias de noticias Ajá, perfecto. y de la gestión del periodismo internacional. Entonces, pues ahí sí, estás en medio de la, del postre, estás en la cereza del postre, Claro. ahí para eso. Bueno, a mí el tema, por ejemplo, que me apasiona es este, porque es que me parece que es donde el comunicador es mucho más estratégico, yo creo que cuando a uno le toque manejar una crisis reputacional, ahí se gradúa, o sea, ahí tiene bombo y platillo. Por ejemplo, pues yo, que siempre he trabajado en comunicación organizacional, siempre he estado con empresas, siempre he gestionado comunicación, pues no me ha tocado enfrentar una crisis, pero obviamente una de las preparaciones que uno tiene desde el punto de vista estratégico es el manejo de la crisis. Entonces, pues lo sabe uno manejar. Al estudiar todos los casos, pues uno obviamente ya sabe, ya se los imagina y sabe específicamente cómo ha hecho una compañía, cómo ha hecho la otra y es realmente apasionante. Es como la tapa de la olla. Esa es de verdad, es apasionante. Y también de una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque cuando uno tiene que responder porque la compañía se acabe o no se acabe, simplemente por la gestión de la comunicación es una dura responsabilidad. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a dedicar hoy un poquito de tiempo al tema de la crisis. ¿Y por qué? Pues porque es parte de la gestión del relacionista público. El relacionista público siempre está tratando de acercar a audiencias o de estar estableciendo un diálogo dentro de las audiencias y si hay un episodio donde se necesita ese relacionamiento es cuando nosotros estamos en medio de una crisis. Entonces aquí se define mucho lo que es el actuar del comunicador, el actuar de la persona que se está especializando en este tipo de gestión. Entonces vamos a ver aquí todas las crisis que pueden ir apareciendo. Entonces la primera característica o la primera clasificación que existe es la de las crisis objetivas. ¿Y por qué se llama la crisis objetiva? Pues porque de alguna manera es muy fácil establecer la crisis cuando proviene de esa, digamos, de esa circunstancia que tiene, digamos, como de contenido central o que los une a todos. Siempre hay unas características especiales, fue absolutamente provocada,
fue pensada, fue planificada, fue organizada, y, bueno, con excepción, digamos, como de los accidentes, pero siempre tiene un objetivo. Entonces, el primer objetivo es el que nosotros vemos acá con el tema de los atentados. Siempre los atentados que son pensados, son planificados, ellos siempre van a ir frente a o directo a donde más duela. Y donde más duele normalmente es la población civil. Porque, pues como ya les había comentado, es lógico que cuando se involucra al tema militar, o al tema de policía, ya se tiene establecido por parte de la delincuencia o por parte de muchas personas que siempre viven involucrándose en el tema este, que lo que son fuerzas armadas, pues a ellos no les duele, ¿no? Y que normalmente a la opinión pública como que ni fu ni fa, porque ellos siempre han sido objetivo militar, mientras que cuando todo toma un ritmo hacia la persona del común, la situación tiene una visualización de carácter mediático y de forma inmediata, ese objetivo que persiguieron es conocido por la opinión pública y son conocidos sus ideales, sus metas y las razones por las cuales se llega a hacer este tipo de atentados. Entonces los voy a llevar a pensar, por ejemplo, en el 9/11. Y en el 9/11 ahí hay una situación muy concreta. Se quiere desestabilizar al gobierno más fuerte. ¿Y cuál es ese gobierno más fuerte? Pues el gobierno más fuerte es uno de los gobiernos más fuertes, es el de Estados Unidos, que es una potencia mundial. Cuando ellos definen hacer eso, digamos que a mí me ha llamado poderosamente la atención y yo no sé, Miguel, qué dijeron ahorita que cumplimos 20 años del ataque. En todos los resúmenes aparecen obviamente los aviones que se estrellan contra las Torres Gemelas, pero no volvieron a mencionar nada con respecto a lo del tema del Pentágono. Obviamente con el tema del Pentágono hubo algo. ¿Qué fue? Mucha gente dice que eso fue armado, que fue planificado, pero ahorita que se han hecho las conmemoraciones de la fecha y se han hecho todos los ejercicios de revisión de lo que ocurrió, todo se centra en las Torres Gemelas. ¿Por qué todo se centra en las Torres Gemelas? Porque ahí es donde hubo la mayor cantidad de pérdida de vidas humanas. Y porque fue lo más espeluznante de toda esa historia. Entonces, habían podido estrellarse contra la Estatua de la Libertad, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque no había vidas de inocentes de por medio. El hecho de atacar solamente un emblema de lo que es la fuerza y el poderío de una nación como Estados Unidos y se van al centro, pues es que es Nueva York. Es de una que se van allí. Pues sabían específicamente que hacer caer. ¿Cuántos fueron los desaparecidos y el número de muertos determinado por los sistemas de información con Torres Gemelas? ¿Cuántas personas quedaron allí? ¿Ustedes lo recuerdan? No, profe, yo recuerdo que en general ese día fueron 3.000 muertos. Como 3.000 muertos. Aproximadamente. Sí, Sí. pero solo en las torres no recuerdo bien. Ok. Entonces, ese es el tipo de situación que uno revisa. Entonces, la de los atentados es la primera condición de crisis. La otra, por ejemplo, tiene que ver con el tema de las guerras, pues porque las guerras obviamente cobran vida, cobran territorio, cobran ideales políticos, cobran, por ejemplo, hoy la noticia del día específicamente ha sido nuevamente el tema de Afganistán, ¿no? Sí, fue la noticia internacional más destacada hoy, Miguel. Hoy, ¿Cierto, Carol? yo estuve más metido fue con el cuento de la crisis política en Perú, profe.
Ah, ok, perfecto. Sí, es decir, hoy nuevamente se recrudeció por un tema de una explosión que hubo en una mezquita. Y entonces, digamos, nuevamente empiezan los ataques y las cosas y ahí es donde definitivamente se centra el tema crítico. Los cambios políticos también a nosotros nos traen crisis. ¿Y por qué el cambio político trae crisis? Porque si es para desestabilizar una nación, lógico, aparecen entonces estas temáticas. El tema de los accidentes igual, las huelgas igual, los despidos de la misma manera. ¿Qué tienen en común todas estas? Que normalmente llaman a los medios de comunicación como abeja al panal. O sea, inmediatamente el medio de comunicación llega a cubrir el despido, pues no es obviamente el despido de pocas personas, sino son despidos masivos, despidos donde dejan a muchas familias sin con qué vivir, lo que implica, por ejemplo, el debilitamiento de empresas que han sido emblemáticas para el Estado, para el crecimiento de un país, para lo que sea. Por ejemplo, hace unos años nosotros teníamos a Telecom y Telecom era el que manejaba las comunicaciones internacionales y de Telecom dependía también un tema de telefonía, porque nosotros hasta ese momento no teníamos internet. Cuando uno va ¿a dónde es que se llama? Ay, ¿dónde están las antenas de Telecom? Yendo hacia Tunja. Ese pueblito se llama ¿cómo? Alguien puede buscar y en este momento me entró amnesia. No me acuerdo cómo se llama el pueblito donde están las antenas de Telecom. Chocontá. Cuando uno va hacia Tunja y pasa por Chocontá, pues uno veía una cantidad de antenas súper grandes. ¿Señor? Que chocó. Gracias, José. Sí, Chocontá. Bueno, entonces ahí el tema, por ejemplo, fue que una empresa que se supone representaba ese ideal de empresa de Colombia, poco a poco fue anunciando despidos inimaginables. Y entonces despedían a 100, a 200, a 1000, a 2000 personas. Esa ha sido una de las crisis grandes que hemos visto, por ejemplo, con despidos masivos en nuestro territorio, en nuestro país. Y eso también genera la atención de los medios. Normalmente el medio voltea a mirar y se aprovecha de esa crisis. Y obviamente es ahí donde uno como comunicador, que es como una especie de gestor de esas situaciones, pues definitivamente no quiere estar del lado de la empresa que tiene que defenderse o que tiene que dar explicaciones. Esas son las crisis objetivas. Las crisis subjetivas, por ejemplo, tenemos rumores, tenemos enfrentamientos y tenemos declaraciones polémicas. Los rumores también desencadenan situaciones críticas. Y cuando uno, digamos, evidencia el tema sobre la empresa en particular, sabe que está tocando los terrenos de la credibilidad y está tornando inquietud acerca de la reputación que pueden tener estas empresas. Los enfrentamientos innecesarios, a veces los que son muy fervientes en ese tema son los grupos políticos. Se enfrentan sin razón. En la parte del deporte también hay enfrentamientos a veces graves. Y las declaraciones polémicas pueden generar una crisis. Hace poco el INVIMA con un tema, antes de lo que fue lo de las, ¿cómo se llamaba? Los productos de Estela Durán, ¿recuerdan? Que ella estaba involucradísima con el INVIMA porque el INVIMA con un equipo de personas le otorgó una licencia de funcionamiento o estas licencias que ponen a los productos para la fabricación, pero ella compraba esas licencias. Entonces, eso fue de conocimiento de una unidad de
de investigación y entonces obviamente pusieron al descubierto la situación. Les quiero contar que nosotros tenemos un capítulo doloroso en esa historia de Estela Durán, porque un compañero investigador perteneciente al departamento contable y al departamento jurídico del INVIMA era estudiante nuestro y fue el que hizo la investigación, pero dentro del grupo que estaba prácticamente, entre comillas, casi obligado a seguir los parámetros de lo que, digamos, ya había una persona que dirigía las cosas, estudiaba en comunicación. Ese joven, ese compañero de ustedes está encarcelado por ese capítulo de Estela Durán. Y el que investigó y el grupo que investigó todo eso también estudiaba en la universidad. Ambos estudiantes míos, yo los conocí a los dos, obviamente pues el de comunicación, como cualquiera de ustedes, así como tan cercano, y me dolió muchísimo porque pues en la captura lo que yo vi en medios fue más o menos le dieron unos 15 años de prisión. Seguramente eso con alguna rebaja de buen comportamiento y de estudio y de una cantidad de cosas, seguramente pues pudo tener una rebajita. Yo sé que todavía, pues calculo, ¿no? Está guardadito. Pero saber que los dos... ¿De qué trata, perdóname, profe, de qué, o sea, de qué pasó como tal? O sea, la verdad es que... Tú sabes que el INVIMA entrega un registro sanitario, ¿sí? Sí, Entrega como una licencia de fabricación. Pero la señora Estela Durán, que siempre se dedicó a la fabricación de productos cosmetológicos y por lo general todos tenían que ver con adelgazamiento y cosas de esas. El INVIMA, por ejemplo, tiene una unidad que lucha contra la publicidad engañosa. Es decir, si el producto no tiene las características que tiene, pues no lo puedes promocionar porque ellos inmediatamente no le conceden la licencia. Entonces la señora era la reina de la estética y ella se inventó un poco de cremas y vainas de esas. Y obviamente para que pueda comercializarse en Colombia, pues necesita un registro INVIMA. Ok. Y ella movió sus influencias y movió su plata y movió todo lo que pudo haber movido para que le entregaran unas licencias para unos productos. Y el grupo de investigación del INVIMA, de tantos que tienen allá adentro, pero es un grupo muy fuerte, le hizo un seguimiento y se dio cuenta que los productos que ella decía hacían una determinada cosa para adelgazamiento, para masajes, para no sé qué cantidad de cosas, todas las propiedades pues no coincidían, no eran digamos como buenas y no merecían tener el registro. Y entonces el INVIMA hace un operativo y por la gravedad del tema, pues como eso había sido con la ayuda de funcionarios del mismo INVIMA, entonces el INVIMA sanciona a sus funcionarios y los considera cómplices de un delito. Y el delito es una falsificación o una utilización de un registro que es muy complejo. Por eso es que la cárcel no es tan grande, ¿no? Son como 15 años más o menos, pero 15 años son 15 años. Es complicado. Y era tenaz porque yo sabía que los dos estaban ahí. Pues yo me enteré de mi estudiante de comunicación por la prensa, pero yo sabía lo que estaba haciendo el otro estudiante. Qué triste, ¿no? Ahora, ¿por qué me fui a declaraciones polémicas? Porque en algún momento, dictando esta clase con este personaje, me contaron, allá había una tal doctora Eulalia, como tantas otras personas que hacen declaraciones y que se van más allá y no conocen la metodología de rendir una declaración ante medios de comunicación. Esa es la parte más peligrosa, por eso es que cuando uno tiene a un vocero experimentado, ese es el que da las declaraciones por parte de la compañía y se trabaja con él, se trabaja
Comunicación trabaja con él para prepararlo y para decirle específicamente todo el tema de autocontrol, todo lo que tiene que ver con su vocería, ni decir más ni decir menos, porque todo lo que diga adicional puede ser usado en su contra. Y la prensa es sumamente ágil en ese tema. Entonces, ahí pues a veces las personas que pertenecen a las organizaciones se extralimitan dando declaraciones. Y eso es lo que se considera una crisis subjetiva. A veces, por ejemplo, quien debe tener el conocimiento macro de la compañía es el presidente de la compañía. Él es el que debe normalmente dar las declaraciones. Mi abuelita tenía una frase y decía, por edad, dignidad y gobierno. O sea, porque él es el jefe máximo o ella es el jefe máximo y porque tiene el conocimiento general de todo lo que puede estar pasando en la compañía y porque es mejor que ella lo diga que lo diga otra persona. Pero a veces las declaraciones son de carácter técnico y los voceros oficiales, esas personas que representan, digamos, como la cabeza de una empresa, no conocen el lenguaje técnico y le recomiendan a una persona experimentada rendir declaración ante los medios de comunicación, en ruedas de prensa, convocadas previamente, bueno, tantas cosas, pero ahí específicamente a veces las personas que asumen este rol o este papel exageran y meten a la compañía en problemas. ¿Por qué? Porque hablan más de la cuenta. Entonces, ahí tenemos una clasificación de 3, los rumores, los enfrentamientos entre las compañías o entre las líneas de pensamiento y las declaraciones polémicas que se convierten en crisis subjetiva. Las de carácter técnico, por ejemplo, accidentes químicos como el de Chernobyl. Ustedes recuerdan el accidente químico de Chernobyl. Ecopetrol a veces cuando tiene situaciones de voladura de oleoductos y no hace una muy buena gestión para evitar que todo ese petróleo empiece a correr tanto por superficies de tierra como por cuerpos de agua, porque la contaminación es sumamente grande. Entonces, ahí pues obvio, hay que analizar qué está pasando y entender que Ecopetrol va a dar un discurso donde va a decir nosotros custodiamos la línea del oleoducto y bla, 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 pero esto fue un hecho sorpresa y es imposible que Ecopetrol le ponga vigilante a todo el oleoducto, es imposible, imposible. Pero vienen todos estos compromisos desde la parte ambiental y es lo que más le gusta a la prensa explotar. Entonces, el daño que se le hace a las personas a partir de lo ocurrido. Otra de las condiciones es el tema de lo exógeno. Aquí, por ejemplo, hay como la de Interbolsa. Todos los que están en la parte financiera, DMG, todos están con agentes exógenos. Es decir, son situaciones que llegan de otro sector que de una vez atacan el ejercicio central de una compañía y por eso se llega a manejar una crisis reputacional. En fin, entonces, aquí nosotros vemos que tenemos una cantidad de condiciones específicas para que aparezcan condiciones que nos van a afectar. Por ejemplo, los conflictos de carácter social también son muy importantes en este tema de generación de crisis, porque eso es lo que normalmente los periodistas o los grupos informativos quisieran ver. Entonces, necesariamente de allí también provienen las crisis. ¿Quedaron claras las clasificaciones? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. No he podido lograr que ya, ok. Este cuadrito de evolución de la crisis es muy, pero muy importante. El que se dedique a comunicación organizacional
Si es devota del Divino Niño o de cualquier otro santo o de la Virgen o de lo que sea, es mejor que pegue este cuadrito detrás de la estampita, porque es algo que nosotros no debemos perder. Aquí estamos actuando sobre un vector. Claro que aquí no estamos mostrando todo lo que tenemos que mostrar. Estamos solamente hablando de una zona roja donde hay condiciones, digamos, crisis altas, que nos permiten a nosotros identificar una serie de condiciones. Entonces, lo primero, en esta esquina donde está mi cursor es el punto 0. Cuando una crisis inicia por acá, por el punto 0. Pero tiene dos variables fundamentales. La primera, el impacto, y la segunda, el tiempo. En la medida en que el impacto sea mayor y nos demoremos más tiempo en arreglar el tema crítico, esto se va volviendo una situación muy, pero muy compleja. Entonces, las dos tienen relación, es decir, el impacto se dispara sobre todo cuando el tiempo pasa y yo no hago nada por detener la crisis. Aquí abajo ven ustedes que hay unos nombres de las fases y aquí podemos llamar que estamos en una etapa preliminar. Sobre esta línea de acá estamos en una etapa aguda, podemos llegar a una situación de carácter crónico y aquí podemos llegar a una situación ya de situación postraumática, que es exactamente a donde no queremos llegar. Otro tema es que, por ejemplo, cuando yo estoy acá en este vector 0, si yo tengo una situación de carácter crítico que además creo yo va a tener impacto mediático, entonces muy probablemente cuando estoy en esta fase que es preliminar y que única y exclusivamente produce o provoca preocupación, digamos que ya estamos metidos en la boca del lobo. El hecho de que estemos dentro de este vector, estamos en la boca del lobo. Pero necesariamente aquí las cosas no se salen de manejo. Es cuando nosotros dejamos pasar a la siguiente etapa, que no es preliminar, sino es una crisis de carácter agudo, donde esto, a medida que pasa el tiempo, pasa de preliminar a agudo. Pero de la misma forma pasa de ser una preocupación a identificarse con un problema. Acá ya vamos perdidos. Acá ya se está comprometiendo el nombre de la compañía y ya hay crisis reputacional. Sobre este tema de aquí de problema, el medio de comunicación ya se enteró de lo que pasó, ya mandó a reporteros, ya mandó una cantidad de cosas y nos identifican como parte del problema y muy partota del problema. O sea, ahí está la situación grave. Cuando la situación es crónica, aquí estamos marcando una emergencia, ya estamos en medio de la crisis y estamos en el tema del escándalo. Entonces, todo esto es lo que no queremos tener. No queremos tener escándalo, no queremos tener crisis, no queremos llegar de emergencia, no queremos saber que es un problema, sino simplemente que es una preocupación. ¿Entendida esa condición del cuadro de evolución de la crisis? Sí, profe. Profe. Bueno, muy bien. Entonces, miremos a ver qué pasa con ese diagnóstico. Dice aquí que es vital no confiarse en lo efímero de la crisis. Es necesario hacer suposiciones que de alguna manera nos protejan si empeora la situación. Y como buen comunicador, lo que nosotros tenemos que hacer es anticiparnos a la crisis. Las crisis no se obvian, a las crisis no se les da la espalda, a las crisis se les da la cara. Se toma el toro por los cachos y se identifica específicamente qué es sobre lo que hay que trabajar para evitar una intervención de medios de comunicación, porque cuando los medios llegan, apague y vámonos. Aquí es válido hacer una serie de preguntas, preguntarnos nosotros, aunque digamos la metodología nos lleva primero
a trabajar las posibles condiciones que hay en la crisis, en la compañía, que pueden ser de carácter crítico y que estas deben ser sometidas a un proceso de análisis e investigación donde se escribe muchísimo qué es lo que podría llegar a ocurrir. Y entonces allí empezamos a gestionar la crisis. De manera previa, podemos preguntarnos, ¿puede aumentar la crisis de intensidad? ¿Puede ser más fuerte? ¿Podemos caer en manos de los medios o de las administraciones públicas? Ahí, por ejemplo, es el tema de los mecanismos de control o entidades de control, ¿no? En el caso de EMG fue de inmediato, pues obviamente estuvo encima la fiscalía, pero estuvo la DIAN desde el punto de vista de los impuestos. Entonces, ¿qué más quería de EMG que pasara? Efectivamente, hay otros entes que empiezan la investigación, que leen los documentos, pero pues necesariamente no son estos que estamos mencionando en este momento, ni que son los tan claros. Pregunta entonces, ¿puede interferir en la situación normal del trabajo? Quiere decir que a raíz de esa situación crítica, el trabajo se vio afectado. ¿Se perturbará la imagen positiva de la organización? ¿Puede la crisis perjudicar las bases de la empresa? Hay muchos que en este momento están en crisis. ¿Y por qué están en crisis? Pues porque vienen de una etapa supuestamente de inicio de la pandemia y quebraron. Y están tratando de levantar la cabeza. Y la pregunta es, ¿puede la crisis perjudicar las bases de la empresa? Pues no solamente la pandemia nos dio duro, las restricciones por parte de la alcaldía para poder funcionar, pues obviamente no fueron para nada halagüeñas. Pero necesariamente la compañía se ha ido diluyendo entre situaciones. Entonces ahí es cuando uno tiene que tener muchísimo cuidado porque debe revisar tanto lo que es exterior como lo que es interior. Entonces aquí está mi diagrama famoso. Ese diagrama tiene que ver específicamente con 4 vectores. ¿Cuáles son estos? Digamos que acá hay una línea media vertical y una media horizontal. Aquí vamos en numerología ascendente y se supone que estos obviamente van en ascenso. 0, 10, 20, 30, 40, 50 el de la mitad, 60, 70, 80, 90, 100. Nos marca entonces un cuadro y el cuadro que vimos que es crítico es el de la zona roja, donde tenemos una cantidad de impactos altos. Y aquí es donde empezó, en este punto 0. Sin embargo, hemos visto a través de la historia que, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la huelga de Avianca? La última huelga donde los pilotos pedían un aumento de salario y mejoramiento de las condiciones laborales. ¿Sí lo recuerdan? Sí, más. No lo recuerdo. Bueno, ahí como para hacerles un repasis. De un momento a otro, bueno, no se puede decir que de un momento a otro, pero los pilotos de Avianca empezaron una huelga y obviamente en su plan tortuga de no hacerse presentes en los aeropuertos, de hacer más lenta la cosa, en lugar de llegar a la 1 para el vuelo, entonces llegaban a las 7 de la noche y a esa hora ya no se podía arrancar. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando los pilotos de Avianca empezaron a manifestar que ellos venían reclamando hacía como 2 años desde ACDAC, que es la asociación, digamos, como de pilotos que tiene nuestro país, y que ellos realmente no estaban de acuerdo más con las condiciones laborales. Cuando yo me puse a mirar los datos
de esta compañía, yo dije, pero es que es absurdo que uno se ponga a reclamar si uno es una pequeña parte. Claro, los pilotos son muy importantes, pero ¿cómo reclamo yo tener sueldos de más de 30 millones de pesos cuando en la empresa hay más de 20.000 empleados que seguramente el sueldo más grande podrá llegar a ser 4 millones de pesos y eso siendo un ejecutivo ya de nivel? Pero lograron paralizar al punto que ellos se gastaron en el tema de huelga el dinero que tenían producto de la utilidad del año. O sea, no tuvieron utilidad. Y yo creo que hace años vienen dando utilidad, no vienen dando utilidad, vienen dando resultado negativo, porque obviamente la crisis con los pilotos los perjudicó, los impactó. Entonces, si yo hubiera manejado desde el primer momento, desde el anuncio donde vienen contando los pilotos que quieren un arreglo, que quieren un acercamiento, todas esas cosas, entonces, pues si ellos pueden lograr manejar la crisis de manera anticipada, pues mucho mejor, porque este trabajo que estamos haciendo acá de anticipación estaría antes del punto cero. Aquí son dos escenarios completamente diferentes. Aquí hay una evolución absolutamente clara, contundente de una crisis, y aquí hay lo que se llama una fase previa que pudo haberse previsto o pudo haberse manejado. En la parte de abajo tenemos dos zonas distintas. Esas zonas diferentes son específicamente una que puede manejarse esta misma crisis, pero afortunadamente se dio con unos resultados donde la prensa no se ha enterado. Eso es lo primero, que la prensa no se entere. Y aquí gestionar dentro de las posibilidades. Entonces, aplicar el manual de crisis, reunir al comité de crisis, en fin, esos son como los dos, más puede ser el DIRCOM de compañía que esté autorizado o el vocero especializado que esté autorizado para manejar esos análisis que tienen que ver con la información. Esta es la parte ideal. Aparte de que guarda un bajo perfil, nunca deja que los casos pasen a este vector de acá. Entonces, es muy importante identificar este cuadro porque este cuadro nos hace, digamos, prevenir circunstancias que son importantes. Aquí vemos entonces que hay una cantidad de cambios dentro de la gestión del comunicador, dentro de la gestión del relacionista público, y entonces los podemos identificar de esta manera. Primero, las estrategias ya no se están anclando sobre comunicación de carácter masivo, sino hacer comunicación relacional. Cuando yo identifico unos públicos específicos de gente donde le interesa lo que está ocurriendo con la compañía, pero se hace más a nivel de manejo con audiencia y es obviamente nuestra gestión de relacionista público. O sea, es manejar las temáticas que se están poniendo sobre la mesa, que pueden tener un interés nacional, que pueden adicionalmente ser objetivo de los medios de comunicación, pero que no, para los dueños de la compañía o los ejecutivos o toda la compañía, no significa que pueda existir así una botada abierta frente al medio. Es mejor hacer relaciones independientes con relacionistas, con comunicadores, con departamentos de comunicación y evitar el tema de comunicación masiva. En el caso de la comunicación de los productos, antes se anclaba todo sobre temas de calidad. Hoy en día esto está cambiando. Entonces, la estrategia elegida debe ser aquella que nos venga a dar la oportunidad de manejar un contenido específico de la gestión
que cuente específicamente todo lo que está pasando a nivel integral de la compañía. Entonces, los aciertos, los desarrollos tecnológicos, el valor de las personas, las que están involucradas, por ejemplo, en la compañía, el crecimiento que han tenido, la proyección social que han tenido. Siempre que se maneja el tema de proyección social es porque yo tengo que revertir algo sobre la comunidad con la cual yo estoy trabajando. El último punto de esta diapositiva dice de la tecnología como capacidad diferencial versus lo que es el capital intelectual. El capital intelectual es mucho, digamos, tiene como más valor, es de mucho peso para todo lo que estamos haciendo hoy en día. Las empresas han entrado en la dinámica de aceptar y reconocer que su activo más preciado es el talento humano. Entonces, lo hacen versus a cómo pasaba antes. ¿Qué pasaba antes? Que todo el discurso de lo que valía de la compañía estaba anclado sobre tecnología y por desarrollar capacidades diferenciales, es decir, hacer algún tipo de actividad, sí con personas obviamente, pero el ejercicio no está en la condición tradicional donde se ha presentado esta compañía frente a la opinión pública con una cantidad de habilidades, calidades y cualidades, sino que está en momentos absolutamente coyunturales donde ese comunicador, que por lo general es un relacionista público, él es el que está tratando de identificar y ya yo con ese periodista pues le busco la entrevista y trato de que todo salga bien. Bueno, voy a dejar de compartir acá para preguntar cómo se sienten hoy. ¿Están cansaditos? Profe, pues yo estoy en la actitud de viernes acá recostada en la silla. Por allá eso que su merced tiene la batería Yo voy al en el carro, 100. profe. José va en el carro allá con su música y Miguel está acabado. Muriéndole. Nidia no ha llegado. Yo acabo de llegar, profe. Acabaste de llegar. Entonces, bueno, como trabajan duro en la semana, el viernes siempre les hago una clase corta hasta las 9:30, a sabiendas de que hay mucho contenido por trabajar. Entonces, por si quieren adelantar, por si quieren generar, entre otras cosas, Miguel, la producción de lo que necesitas se va a hacer el día lunes. Entonces, yo ya hablé primero con el curso séptimo de la mañana, vamos a estar en la universidad buscando esos contenidos. Y la persona que está encargada hoy en día de mercadeo de la universidad nos va a ayudar con los videos y con las cosas para yo podértelos pasar y hacer todo el ejercicio de yo soy unicolombiano. Súper. Genial, profe, gracias. Entonces, ese material lo tendrás el día lunes, esperaría yo poderlo pasar de manera eficiente. Genial. ¿Tienen alguna pregunta con esta primera etapa del manejo de crisis o del conocimiento de la crisis? No, profe, lo personal no. ¿No? ¿Está entendido el tema? Sí, profe, bastante claro. Bueno, muy bien. De aquí en adelante lo que vamos a ver, el lunes, por ejemplo, vamos a afrontar un poco cuál es ese perfil de ese comunicador que está haciendo absolutamente todo lo posible por desarrollar una cantidad de habilidades y calidades y cualidades, todas son de carácter estratégico, para tener una muy buena presentación en el ejercicio del manejo de crisis reputacional. Entonces, pues nada, que descansen. Si no tienen preguntas, pues descansen y pues eso ha sido más o menos como el día viernes, lo que he querido manejar por la labor y por todo lo que hacemos durante la semana. Bueno. De acuerdo, profe, muchas gracias. Chao, profe, buenas noches. Entonces que descansen, que les vaya bien. Gracias, chao. No, profe, muchas gracias. Gracias, descansen, chao.